Dios lo bendiga, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la clase Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a comenzar en el día de hoy en Juan capítulo 8, vaya para ahí por favor. Vamos a ver un tema que es muy interesante, muy importante, que va a traernos muchísima claridad. Se llama el poder de representación. Vamos a ver en este primer momento la parte número 1. Pues bien, Dios hace disponible que sus colaboradores, es decir, el Señor Jesucristo, sus ángeles y nosotros sus hijos, trabajemos con Él para llevar adelante sus propósitos de bien para toda la humanidad. Muchas veces nosotros vemos en las Escrituras que Dios actúa por medio de sus representantes, que pueden ser ángeles o seres humanos, pero esos agentes o representantes llevan con ellos, es decir, están investidos con la autoridad de Dios. Esos seres, entonces, ya sea ángeles o seres humanos, lo representan a Dios y por lo tanto actúan en lugar de Dios. Jesucristo, en todo caso, ni falta hace que lo digamos, Él fue el sumum de la representación de Dios sobre la tierra. Ahora, quienes actuaron en lugar de Dios en el Antiguo Testamento eran la sombra de lo que vendría y vino. Nuestro Señor Jesucristo, quien lo representó a Dios de la manera más profunda que fuera posible para la humanidad. Ahí en Juan capítulo 8 hay unos detalles, unos datos muy importantes para nuestro estudio. En el versículo 28, Juan 8, 28 dice: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Usted recuerde estos puntos tan importantes que yo le voy a marcar ahora, que salen de estos dos versículos. Primero, el Hijo de Hombre, que quiere decir que era un ser humano, un hijo de vecino igual que usted y que yo, el Hijo de Hombre. Dice que nada hace por sí mismo, que habla como le enseñó el Padre, que Dios lo envió y está con él, que el Padre no lo dejó solo y en sexto lugar, hace siempre lo que le agrada al Padre. Él no hacía nada por sí mismo. Él fue enviado por su Padre. Nuestro Señor actuaba en nombre de Dios. Así que, un detalle muy importante que vamos a aprender y lo repetiremos durante estas enseñanzas en particular, es que para representar a alguien, usted no puede ser ese alguien a quien usted representa, lógicamente. Yo no necesito representarme a mí, porque estoy mí acá. Yo no necesito que nadie me represente si yo estoy acá. Dios, en cambio, necesitó ser representado a lo largo de la historia de la humanidad y fue impresionantemente, maravillosamente representado por nuestro querido Señor Jesucristo. Pero recuerda eso que acabamos de decir, que para representar a alguien, usted no puede ser ese alguien a quien representa. Juan capítulo 10. Esas 6 cosas que nosotros vimos, que son 6 atributos de quien representa, son comunes a todos los que representan a Dios, excepto el primero, que es Hijo de Hombre, que cabe para nuestro Señor Jesucristo y para nosotros, y no para los ángeles, porque ellos no son Hijo de Hombre. Muy bien. Juan capítulo 10, en el versículo 25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan
testimonio de mí. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo. Él hacía las obras en nombre del Padre, en lugar del Padre, representándolo al Padre. No las hacía el Padre, las hizo con el poder del Padre, pero como Él no era el Padre, el poder no era de Él lo representaba a nuestro querido Dios. Juan 14. Hacia el final, ¿sí? El último versículo, el 31, Juan 14, 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, fíjese lo que dice ahí, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así hago, así hacía el Señor Jesucristo como Dios le mandaba. Muchos grandes hombres de Dios a lo largo de toda la historia han representado a nuestro amoroso Padre Celestial, pero ninguno de ellos superó a nuestro Señor. Por eso Él pudo decir: como el Padre me mandó, así hago. Lo que pasa es que Jesucristo conocía a su Padre desde una perspectiva familiar de gran intimidad. Era el Hijo. Nuestro Señor hablaba con una autoridad que no le era propia originalmente, es decir, en su origen, pues Él la había recibido de su Padre, que es nuestro Padre también. Sus milagros, su autoridad sobre los demonios y su incesante proclama del reino venidero hablan de su singular y su completa manifestación de Dios en la esfera humana. Él no fue Dios, sino su verdadera imagen. Ejerció el poder, amor y misericordia de Dios a nivel de los 5 sentidos en una abundancia, en una profundidad y realidad que nunca antes había sido vista. Sin embargo, nuestro Dios se manifestó poderoso, misericordioso y amoroso a través de muchos representantes suyos que están registrados en su palabra, pero nunca al nivel definitivo y sumum que fue representado por su Hijo nuestro Señor. Hay 2 términos jurídicos que vamos a usar a lo largo de esta enseñanza que tiene 2 partes. Esta es la primera parte. Necesitamos familiarizarnos con esos términos porque los vamos a usar a lo largo de las enseñanzas. Dios siempre actuó con intermediarios, por interpósitas personas. Entonces, uno de esos términos es agente, que básicamente es una persona que obra con poder de otra y por mandato de esta otra. El otro término que vamos a usar en este estudio es representante, que tiene varias acepciones, pero la principal de ellas, la que nos ocupa a nosotros, es una persona que obra en nombre de otra, pero con poder propio, legalmente conferido. De los muchos ejemplos de representación que nosotros podemos observar en toda la palabra de Dios, ahora quiero que veamos el ejemplo de Moisés comenzando en Éxodo capítulo 4. Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 4. Este es el momento en que Moisés se encuentra con su hermano Aarón antes de que saliera el pueblo de Egipto. Y esto es lo que le dijo Jehová como parte de las instrucciones que le dio a Moisés. Éxodo 4, fíjese lo que dice el versículo 15. Dice: tú hablarás a él, ¿no? Es decir, vos, Moisés, le vas a hablar a él, a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, Moisés, y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Fíjese cómo está armando un equipo de trabajo nuestro querido Dios. Es tan importante la liberación de su gente que lo hace a través de gente de él,
Hoy hace del mismo modo Dios, no ha cambiado su forma de proceder, nunca deja nunca nos excluye a nosotros, siempre arma equipos y estamos todos bendecidos. Él sale glorificado, nosotros bendecidos, y las personas a las que nosotros ministramos o les servimos la palabra de Dios están bendecidas también y le dan gloria a Dios. Pues bien, entonces os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de ¿qué? De Dios. Moisés iba a hacer las veces de Dios para con Aarón, y Aarón iba a hacer las veces de boca de Moisés. Fíjese el poder de representación. Dios delegando en estos dos maravillosos hombres, en estos dos maravillosos santos, semejante responsabilidad de ir a hablarle al faraón para que libere a su pueblo. Este es uno de tantos registros claros que podemos documentar en la Biblia, que Dios arma equipos para bendecir a las personas. Ellos tenían que unir fuerzas. Uno iba a hacer las veces de Dios y otro iba a hacer las veces de boca. Esto no significa que Moisés fuera Dios, lo iba a representar a él. Ningún israelita se hubiese confundido, y esto por supuesto no debiera confundirnos a nosotros. Dios siempre necesitó de seres humanos que creyeran en Él, que lo representaran para hacer la tarea que Él mandaba hacer. Muy bien. Hay otros, este registro es bastante claro, pero hay otros registros con los que uno podría confundir al representante con Dios mismo. En un rato vamos a ver, porque quiero que lo veamos esto atentamente y que veamos también que ningún israelita se confundía con esto. Muy bien, esas ocasiones que nosotros vamos a ver son diferentes, en las que Dios actúa claramente a través de las personas y del mismo modo muestra la manera amorosa con la que Dios organiza sus equipos de trabajo. Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel 23. Al principio, ahí en el versículo 1, segunda de Samuel 23, versículo 1, dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Fíjese lo que dice. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Y fíjense lo que le dijo, que nosotros podemos leer. Dios se lo dijo a este hombre lo escribió y nosotros lo podemos leer. Y esto es lo que le dijo: habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Fíjese que dice que estas son las palabras postreras de David. No eran de él. Él las hizo suyas. Él era el representante de Dios. Entonces era lo mismo que las dijera Dios mismo. Fueron sus palabras. El origen es Dios. Y David habló con las palabras que él tenía, con su vocabulario, pero lo que habló era la palabra de Dios. Nuestro amoroso Padre Celestial se valió de gente que lo ha amado para manifestársenos, de tal manera que podamos conocerlo. Jehová ha hablado por medio de sus profetas. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 3. Hechos 3, por favor. En el versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Ve? Dios lo hizo este anuncio que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento y estamos leyendo ahora en el Nuevo. Lo hizo por interpósitas personas, por intermediarios, por seres humanos como nosotros o por ángeles.
Hechos 1. Hechos 1. Versículo 16. Dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bueno, así fue. Dios encargó a algunos elegidos de entre su gente para que actuaran como agentes o representantes de él. Éxodo 31, ¿cómo estamos yendo ahora? Entre el Nuevo y el Antiguo. Menos mal que ya para ahora conocen todos los libros de la Biblia, o la mayoría de ellos, entonces se mueven con mayor facilidad que al comienzo de la clase. Éxodo 31. La primera vez que la palabra de Dios haya sido escrita, lo fue, dice la palabra de Dios, con el dedo de Dios. Dios no tiene dedo, es una figura para que entendamos que Él mismo la grabó. Él mismo escribió. Pero aún así, para este hecho tan trascendental en la vida de la humanidad, que Dios haya escrito su palabra por primera vez, Él necesitó de un ser humano que lo asistiera. Ese maravilloso ser humano fue nada menos que Moisés. Éxodo 31, versículo 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No lo hizo solo. Necesitó, se valió de un maravilloso hombre de él, Moisés. Para mí esto muestra 2 cosas que son realmente emocionantes. Muestra el respeto profundo que tiene Dios por su palabra y el respeto profundo que tiene Dios por sus colaboradores. Él los respeta a tal punto que lo que hagan ellos es como que lo ha dicho Él. Porque es costumbre de nuestro bondadoso Dios participarnos y así contar con nuestra asistencia para llevar a cabo todas las cosas que Él hace en favor de la humanidad. Dios se mueve, Dios activa, impulsa, Dios propulsa, acelera, Dios agiliza y apresura las cosas mediante sus representantes. Es muy importante entender esto, pues significa que nuestro Padre requiere aún al día de hoy de nuestra asistencia para llevar el bien de su palabra a las personas. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Vamos a ver algunos nada más, sabiendo siempre que el máximo representante de Dios sobre la tierra fue nuestro querido Señor Jesucristo. Los profetas hablaron en lugar de Dios y lo representaron con valentía y fidelidad, pero no manifestaron su presencia o no fueron identificados con Dios tan poderosa e íntimamente al punto que alguien pudiera decir: quien ha visto a fulano ha visto a Dios, quien ha visto a Jeremías ha visto a Dios, quien ha visto a Moisés ha visto a Dios. No se podía decir eso de ellos y sin embargo fueron maravillosos representantes de nuestro querido Dios. Recuerde bien, el concepto de representación requiere que la gente, que el agente hable y actúe por encargo y en absoluto lugar de quien lo envía. Nosotros hoy día conocemos esta posibilidad legal como poder legal de representación, cuando una persona le otorga un poder a otra persona para que haga algo en nombre de esta persona. Digamos que usted está en el exterior y necesita hacer un trámite acá en la República Argentina, entonces usted le da el poder a alguien desde el exterior para que ese alguien lo represente a usted acá. Entonces, lo que le pase a su representante acá en la Argentina es como si le hubiese pasado a su representado. Es lo mismo para la ley. No hay ninguna diferencia, aunque hay 9.000 kilómetros de distancia entre usted, que está en la Argentina, y quien usted representa. No importa, usted le caben las generales de la ley. Le pasa a él lo que sea que le pase a usted. Digamos que sea un juicio y a usted le va mal, le fue mal a él.
es un juicio, digamos, y digamos también que le fue bien a él también. Usted lo representa legalmente, es así. Lo ve, así de poderoso es para nosotros, imagínese para Dios. Muy bien. Hay una enciclopedia que se llama así, Enciclopedia de la Religión Judía, y expresa esta potestad del poder de representación de esta manera. Fíjese que es muy interesante porque habla de costumbres muy antiguas del pueblo de Israel en la antigüedad. Dice así: la ley de representación trata del estado de una persona llamada agente, actuando por dirección de otra, el principal, y por lo tanto legalmente vinculando al principal en su conexión con una tercera persona. La persona que vincula un principal de esta manera es su agente, conocido en la ley judía como Shelúa o Sheliá, que acá lo traducen como uno enviado. Vamos a ver qué importante que es esto, porque luego vamos a ver una palabra que, bueno, un representante es uno enviado, y acá coincidentemente en esta definición lo menciona. La relación del primero para con el último es conocida como representación. El principio general se enuncia así, fíjese, porque esto es muy importante, que le va a aclarar tantas secciones de la Escritura que usted va a estar muy bendecido. Fíjese lo que dice acá en esta definición, sale de esta enciclopedia esta definición. Dice que el representante o agente de un hombre es como el hombre mismo. ¿Ve? Usted está a 9.000 kilómetros de distancia con la persona que usted representa, pero lo que pase con usted, que es el representante, es lo mismo que le hubiese pasado a su representado. El representante o agente de un hombre es como el hombre mismo. No hay diferencia de autoridad entre el principal, en nuestro caso Dios, y su representante, en nuestro caso el Señor Jesucristo. Tanto uno como otro son personas distintas en el grado más absoluto. Dios y nuestro Señor Jesucristo, el representado Dios y el representante nuestro Señor Jesucristo, son distintos seres en el grado más absoluto. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Aunque uno, entiendo, podría confundirlos, porque el representante es como el representado, pero el representante no es el representado. En estas ocasiones que nosotros vamos a tener el privilegio de ver en la palabra de Dios, habrá ocasiones en las que veremos que las personas que están involucradas no necesariamente sabían que estaban hablando con un representante de Dios. Ellos pensaban que lo estaban haciendo con Dios directamente. Por eso la primera palabra que quiero que veamos es la palabra ángel, que también puede ser traducida enviado. Esta palabra en el Antiguo Testamento generalmente proviene de la palabra hebrea malak. Así que cada vez que aparezca, ustedes saben que quiere decir ángel o enviado, y la voy a decir directamente como figuraría en el texto. Bueno, las intervenciones de los ángeles son tan frecuentes en el Antiguo Testamento que los teólogos le han puesto un nombre, ellos le han puesto un nombre. No quiero decir que aparezca en la Biblia, pero digo, aparecen con tanta frecuencia, son tan comunes que ellos las llaman teofanías. Bien. Ya les dije que la palabra ángel o enviado viene del hebreo malak, que significa eso, enviado, representante, embajador, mensajero, etc. Se usa 213 veces, 213 veces en el Antiguo Testamento. Y hay un autor que explica este vocablo diciendo que puede ser usado de hombres como mensajeros, de profetas, de sacerdotes,
de fuerzas cósmicas, dice, de los ángeles y de el ángel de Yahweh, o Jehová, que es el nombre que tiene nuestro querido Dios. Génesis 32, por favor, al comienzo de la Biblia, en el versículo 32, Génesis 32. Esto es muy lindo porque entendiendo esto se nos abren secciones de la Biblia que antes en realidad no sabíamos para dónde disparar. Así que es hermoso tomarse el tiempo de aprender estas cosas para ver la claridad tremenda que tiene la palabra de Dios y que es accesible a toda persona que realmente quiera acceder a ella. Génesis 32, versículo 3 dice: y envió Jacob Malac delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir y todo eso. Isaías 44. Isaías 44. En el versículo 26, Isaías 44, 26 dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus Malac, que dice a Jerusalén, serás habitada, etcétera, etcétera, etcétera. Malaquías, justo antes de Mateo. Malaquías. Capítulo 2. En el versículo 7, miren lo que dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque Malac es de Jehová de los ejércitos. ¿Lo ven? El sacerdote es Malac, es el representante, es el embajador, es el enviado. Eclesiastés capítulo 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés capítulo 5. El versículo 5 dice: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y miren lo que dice eso, presten atención a este registro, es tremendo lo que nos va a enseñar. Ni digas delante del Malac que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Paramos un momento. ¿Cómo? Dice que no digas delante del Malac que fue ignorancia, y enseguida dice: ¿por qué harás que Dios se enoje? Porque Dios contabiliza tu reacción ante el Malac de él como si lo hicieras delante de él. ¿Ven el poder de representación? La importancia que tiene para Dios el ser representado por alguno de los suyos. Y este ángel en realidad puede ser un ser espiritual, un ángel, o puede ser un enviado de Dios. ¡Qué bárbaro que diga esto! Dos versículos que realmente nos hacen ver la grandeza de cómo contabiliza Dios la reacción nuestra a uno enviado de él. ¡Wow! Salmo 104, ahí nomás hacia atrás. Salmos 104. Versículo 4 dice: el que hace a los vientos sus Malac y a las flamas de fuego sus ministros. Génesis 48, qué lindos registros de la palabra de Dios. Cómo se nos abre el entendimiento cuando vemos estas cosas tan simples de la palabra. Génesis 48. Versículo 16. El Malac que me liberta de todo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, sí, lo vamos a leer, porque dice, el Malac, o sea, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Sigue dándonos la idea acabada, completa de lo que es la representación. Éxodo capítulo 3, Génesis, Éxodo, ahí nomás, capítulo 3, en el versículo 2, dice: y se le apareció el Malac de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pues bien,
Hay muchos ejemplos de representación donde la gente puede hablar en primera persona como si él mismo fuera el que lo envió. Recuerden que el agente es como el que lo envió. En todos los casos hay mención distintiva de que quien habla o actúa es un mensajero de Jehová y no Jehová mismo. Ahora, hay una cosa que me gustaría aclarar en este momento. Todos estos que estamos hablando son ángeles, no son preencarnaciones de Jesús. Dice ángeles y eso es lo que son. No son supuestas preencarnaciones de Jesús. Él nunca fue preencarnado. Él nació igual que nosotros. ¿Ok? Entonces, no son ni preencarnaciones de Jesús, ni son encarnaciones de Jehová. Son ángeles. Eso dice, eso quiere decir. Muy bien. Entonces esos enviados eran los representantes de Jehová y podían hablar en lugar suyo. Tenían sus credenciales, por así decir, otorgadas por el Creador de los cielos y de la tierra. Como todos los que a lo largo de los años han representado a Dios, estos representantes de Dios llevaban consigo, iban investidos con su poder y su autoridad. Génesis 16. Es muy singular y muy útil, caramba, es hermoso el Antiguo Testamento, pero además es singular y es útil ir al Antiguo Testamento porque todo esto que nosotros estamos viendo, el pueblo de Israel ya lo conocía. Cuando vino el Señor Jesucristo ellos sabían que el representante no era el representado, pero que actuaba en nombre de él y que lo que el representante dijera es como si lo dijera el representado. El pueblo de Israel no tenía este drama, nosotros lo tenemos a veces, algunas personas, cuando leen la Biblia, entonces queremos explicar directamente de la palabra de Dios para que no haya ninguna confusión, porque ellos no lo tenían, van a ver, no había ni incomodidad ni confusión en ellos. Vamos a ver el caso de el ángel y Agar. Agar fue una de las mujeres de Abraham, no fue esposa de él, fue sierva de su mujer. Y bueno, resulta ser que Abraham y Sarai no podían tener hijos. Entonces la mujer, Sarai, le pidió a Abraham que se llegara a su sierva Agar y que con ella tuviera un hijo. Es lo que hizo Abraham. Lamentablemente, Agar comenzó a mirar con desprecio a Sarai y Sarai entonces comenzó a afligirla. Agar entonces decide huir. En su huida llegó a una fuente y se quedó ahí en la fuente. Aquí es donde comienza nuestra historia. En Génesis 16, en el versículo 7, dicen: y la halló el Malak de Jehová. Presten atención, ¿quién fue el que la halló? El Malak, el ángel de Jehová. Junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Bien, esta es información confiable porque es directamente la Biblia. Él fue el que la halló. Recordemos bien que fue el ángel de Jehová. Y en el 8 le dice, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde venís vos? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el Malak de Jehová: anda, volvete a tu señora y ponete sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová. Segunda mención, tercera. Segunda. No, tercera, sí, es la tercera. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré, recuerden que dice que le dijo el ángel de Jehová: multiplicaré tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Vamos a embragar, ponemos el freno, punto muerto, y vamos a pensar un poquito. Desde el versículo 7 hay 3 menciones del ángel de Jehová. No cabe duda de quién era el que estaba hablando, el ángel de Jehová. Sin embargo, acá habla en primera persona. Dice: multiplicaré tu descendencia. ¿Con qué derecho decía multiplicaré tanto tu descendencia? Con el derecho que le daba el poder de representación que Jehová le dio, que Dios da a los suyos. Sigue dándolo en el día de hoy.
quien verdaderamente iba a multiplicar la descendencia de esta mujer, que en realidad tuvo a Ismael, el primer hijo, entonces quien iba a multiplicarla era Jehová, pero como Jehová lo había mandado, él tranquilamente podía hablar en primera persona, que esto no la confundía a la señora. Este ángel le declaró semejante revelación a esta mujer en virtud del poder de representación que le había sido dado por Dios. Él habló como si hubiese sido él Jehová mismo, y así lo tomó la mujer. Miren el versículo 11. Además le dijo el ángel, el Malak de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Fue Jehová quien oyó la aflicción, pero lógicamente el ángel también. Manifiestamente, estas son palabras del ángel que nos ayudan a entender que él era un agente de quien realmente iba a hacer todas esas cosas que él le estaba prometiendo a la mujer. Versículo 12. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. ¿Cómo? ¿No era el ángel? Mandó. Entonces, entonces llamó, quiero decir, no mandó. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Pocos versículos. Dice claramente que quien estaba interactuando con la mujer era el ángel de Jehová, no Jehová. Hay 4 menciones de ángel, del ángel de Jehová. Sin embargo, Agar dijo: tú eres Dios que me ve. Esto recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues fíjense qué singular este registro que nosotros acabamos de leer. Aquí claramente habla del ángel del Señor, y que no, este ángel del Señor no es posible que fuera una persona de la Trinidad. Era un ángel de Jehová. Hubo muchos que lo representaron a Dios. Este era un ángel, un enviado, un mensajero, un agente, un representante de Jehová. Lo que habló él era como si lo hubiese hablado Jehová mismo. Por eso él usó la primera persona cuando dijo multiplicaré. El ángel no iba a multiplicarlo, lo iba a hacer Dios que lo había enviado a él. Muy bien. Ahora fíjense qué amoroso, ¿no? Este mensaje para darle a una mujer en angustia que no sabe qué va a pasar con su vida y con la vida de su hijo, y Dios ahí nomás le dice: no, yo te lo voy a cuidar, anda tranquila, te lo voy a cuidar, va a ser fiero, va a ser esto, va a ser aquello, pero vas a ver que yo voy a multiplicar tu descendencia, así que anda tranquila. Hermoso. Entonces, los ángeles de Dios manifiestan a nivel de los sentidos las características amorosas, benignas y misericordiosas del Creador. Eso es. Génesis 19. Como estamos ahí, vamos a pasar al caso de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver solamente, lógicamente, la parte que nos atañe ahora, la representación. Génesis 19, versículo 1 dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Acá comienza el relato de representación. Primero para ponernos en tema, nos dice que quienes llegaron fueron 2 ángeles. Dios se aprestaba a socorrer al sobrino de Abraham. Y lo iba a hacer ¿cómo? Por interpósitas personas, con 2 intermediarios, con 2 agentes suyos, 2 personas, no 2 personas, sino 2 ángeles que lo representaban. Vamos a ver ahora la forma en que Jehová, los ángeles y Lot interactuaron.
vamos a prestar especial atención cómo se identifican los enviados con el enviador. Los enviados, los ángeles, con el enviador Jehová. Versículo 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana se van y van a seguir su camino. Y ellos respondieron: no, nos vamos a quedar en la calle esta noche. Entonces Lot los honra inclinándose. Esto es todo un procedimiento oriental que ellos hacían, que insistían, ¿no? Que les insistían hasta que finalmente la gente accediera. En general los orientales no podían decir que sí o aceptar rápidamente, tenían que invitarlos varias veces. Bueno, acá estaba Lot invitándolos varias veces. Entonces por eso el 3 dice: mas él porfió con ellos. Los constreñía, los invitaba y los invitaba. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Bueno, estos malignos rodearon la casa de Lot y querían que él les entregara a los visitantes, que eran nada menos que los enviados de Jehová. Así que Lot salió a la puerta de su casa y rehusó entregárselos. Finalmente trató de negociar con ellos, pero finalmente la protesta llegó a tal nivel de temperatura que los ángeles sacaron la mano y lo trajeron a Lot adentro y enceguecieron a la turba, que en realidad ya estaba mentalmente enceguecida. Entonces los enceguecieron literalmente, físicamente. Bueno, entonces en el versículo 12, vamos a continuar el relato, 12, y dijeron los varones, los dos ángeles, a Lot: ¿tenés aquí alguno más, yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tenés en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo. Los ángeles dicen: vamos a destruir, y dicen también que el clamor ha subido de punto delante de Jehová, no delante de ellos. Por tanto, Jehová nos envió a destruirlo, dice. Aquí están bien definidos los actores que formaban este equipo de la clase de Dios. Los ángeles enviados y Jehová, el enviador. Versículo 14. Entonces salió. También vamos a ver que el representante, el agente de Dios, es el brazo extendido de la misericordia de Dios a las personas. Ojo, es importante leer esto porque Dios no ha cambiado en su deseo ni en el modo que Él se mueve para bendecir a las personas. Él sigue necesitando representantes. ¿Se imagina de quién estoy hablando? De usted, de mí, de todos nosotros los hijos de Él. Entonces salió Lot en el 14 y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levántense, vámonos de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot: dale Lot, apúrate, diciendo: levántate, toma tu mujer, toma tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Ven que yo les dije, el representante es el brazo extendido del amor de Dios, de la misericordia de Dios. No perezcas en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de la mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Dios, de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué tremendo registro! Nos muestra cómo se ejecuta el amor de Dios a través de los suyos a los suyos. ¡Qué tremendo que es esta tremenda palabra de Dios! ¡Qué simple y qué profunda es! Los ayudaron según la misericordia, no de los enviados, sino según la misericordia del enviador. Hoy día Dios hace lo mismo. ¡Qué importante que es saber eso! Pues bien, los ángeles siguieron interactuando con Lot
Y en el 17 dice, cuando los hubieron llevado fuera, escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, veo que vuestro siervo halló gracia en sus ojos y habéis engrandecido no era de ellos la misericordia, digamos. Ellos estaban ejecutando la misericordia de Dios. La misericordia viene de Dios y ellos la estaban ejerciendo para con Él. Entonces dice, vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Esta ciudad está cerca, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, no es pequeña y salvaré mi vida. Bueno, pues bien, dice... Él se refiere a los ángeles como que halló gracia obviamente halló gracia a los ojos de los ángeles. En realidad, él había hallado gracia ante los ojos de Dios. Y en el 21 dice, fíjense cómo dice el versículo 21. Por eso yo digo que en la interacción muchas veces se confunden las acciones, pero no podemos confundir a los personajes, a los actores. 21 y les respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Dale, escapate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ocasiones en que las funciones se funden. Las acciones, las responsabilidades se funden, pero eso no significa que los actores se fundan. Jehová es Jehová, los ángeles son sus ángeles. Lo mismo que con el Señor Jesucristo. Dios es el Padre, el representado, el Señor Jesucristo es un ser humano como nosotros, es el representante. Los ángeles actuaban en nombre de Jehová de tal manera que lo que sea que ellos dijeran era lo que decía Jehová. Y en sus interacciones los mensajeros podían hablar como si la cosa viniera de ellos. Y todo el mundo tenía en claro quién era el origen de todo. De Dios vino el poder y la autoridad y Él requirió la asistencia de sus colaboradores. Esto es muy simple. Este es un equipo de la clase de Dios.